Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enseñó al ser humano lo que no sabía. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, únicos sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan hasta el día del juicio final. Amén. Nos volvemos a encontrar, hermanos y hermanas, para seguir comentando este valioso libro del Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, un gran sabio que murió en el año 751. Y por diversas ocupaciones, trabajo, etcétera, hemos parado esta explicación de este libro y espero, inshallah, que ahora sí la retomemos y podamos avanzar. Y al mismo tiempo os pido, hermanos y hermanas, paciencia por si surgen otras ocupaciones que nos hagan parar momentáneamente la explicación. Pero la intención es, inshallah, terminar este libro por completo. Terminar este libro por completo. Por eso le pido a Allah que me ponga mucha baraka, mucha bendición en mi tiempo, para así ser constante y acabar, inshallah, el comentario de este libro según lo que hemos aprendido de nuestros sabios del Islam. Amén. Y hoy vamos, como siempre, voy a leer en árabe la parte que nos toca hoy, lo que dice Ibn al-Qayyim, rahimahullah, y acto seguido su traducción en español, y luego vamos a ir comentándolo paso por paso, tal como hacemos siempre, bi'idhnillah. Y el tema de hoy es un tema muy importante, hermanos y hermanas, y en líneas generales, como hemos insistido tanto en las explicaciones anteriores de este libro, en las clases anteriores, este libro es muy necesario, mucho más necesario en estos tiempos actuales que vivimos, porque digamos que las personas están como muy distraídas con esta vida, con este dunya, y necesitan aquello que suavice y ablande sus corazones, ya que el enfocarse a lo material, a la vida, hace que a la larga se endurezca el corazón de las personas. Y el creyente solo es feliz cuando su corazón está lleno de vida, de imán, lleno de imán, de luz, de la luz de la revelación. Solo así el musulmán es feliz en esta vida, a diferencia de cuando se endurece su corazón, a diferencia de cuando se endurece su corazón, ya que en esos momentos sí solo siente intranquilidad, tristeza, preocupaciones, etc. Por eso este libro es como el antídoto, el remedio, la cura para ser felices en esta vida y en la otra. Y el tema de hoy, como os digo, es la súplica. La súplica es de los temas más importantes en la vida del musulmán, el dua en árabe. Y el Imam Ibn al-Qayyim nos va a hablar en estas páginas de la importancia de la súplica, sus condiciones, qué momentos la súplica es respondida y no es rechazada por Allah, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta clase veremos la gran importancia que tiene la súplica, el dua. Procedo a leerlo en árabe, estas palabras, estas frases, este extracto de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia y que Allah lo eleve en grados. Y acto seguido lo leemos en español y pasamos a comentarlo paso a paso, bi'idhnillah. Dice, قال المصنف, dice el Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en su libro, الداء والدواء, es decir, la enfermedad y el remedio, dice en árabe, فصل والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض وله مع البلاء ثلاث مقامات أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه
الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. Intaha. Hasta aquí llega la parte que queremos explicar hoy, hermanos y hermanas, en español, y procedo ahora a leerlo en castellano para que os hagáis una idea de la parte que vamos a comentar el día de hoy, inshallah. Dice el imam Ibn al-Qayyim en español: y la súplica es una de las curas más beneficiosas. Es como un enemigo para toda desgracia y toda dificultad. La aleja, resuelve, evita su llegada y si acontece, la suaviza. En definitiva, es el arma del creyente. Así transmite el Hakim en su Mustadrak, que relata a Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, que dijo el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que el amor y la protección de Allah sean con él: la súplica es el arma del creyente, es el pilar de esta religión y la luz de los cielos y de la tierra. Y el estado de la súplica con las desgracias o dificultades es de 3 niveles. El estado de la súplica o la situación de la súplica con las desgracias y dificultades es de 3 niveles. El primero, que la súplica sea más fuerte que las desgracias, por lo que las aleja. El segundo nivel, que sea más débil que las desgracias o dificultades, por lo que acaban alcanzando al siervo, pero puede que las suavice aunque sea débil la súplica. Y el tercer nivel, que tengan la misma fuerza, es decir, que tanto la súplica como las pruebas o esas dificultades tengan la misma fuerza. Y dice Ibn al-Qayyim, y cada una acaba contrarrestando a la otra. Y transmite al Hakim en su Mustadrak un hadith de Aisha, que Allah esté complacido con ella, que dijo el mensajero de Allah, que el amor y la protección de Allah sean con él: de nada sirven las precauciones ante el decreto de Allah. De nada sirven las precauciones ante el decreto de Allah. Y la súplica es útil tanto en aquello que ha ocurrido como en lo que no ha ocurrido. Y ciertamente cuando las desgracias se encuentran con la súplica, permanecen contrarrestándose una a la otra hasta el día del juicio. Y el Hakim nos narra también en un hadith de Ibn Omar que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la súplica beneficia tanto en lo que ha acontecido como en lo que no ha acontecido. Así pues, os encomiendo la súplica, oh siervos de Allah. Y finalmente nos transmite el Hakim en su Mustadrak otro hadith de Thawban, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no aleja el destino divino excepto la súplica, y no aumenta los años de vida excepto la piedad, y ciertamente una persona es privada del sustento por culpa de un pecado que haya cometido. Esta es la parte que nos toca explicar el día de hoy, hermanos y hermanas. Como veis, Ibn al-Qayyim en este extracto nos habla de la gran importancia que tiene la súplica y nos empieza diciendo que es uno de los remedios de las curas más beneficiosas. Y así es, hermanos y hermanas. Por eso el musulmán no debe estar desapercibido o distraído de la gran importancia o el gran poder que tiene en sus manos, que es la súplica. Ya que la súplica, como dice Ibn al-Qayyim, es el arma del creyente. Es un gran poder que tiene el creyente, todo musulmán, en sus manos. Así pues, úsalo, hermano y hermana,
para toda dificultad que tengas. Ya sea, por ejemplo, para una dificultad que tengas en tu trabajo, que no tienes trabajo o que no llegas a final de mes, o porque padeces alguna enfermedad o porque te ha ocurrido una desgracia o cualquier otra dificultad por la que estés pasando. La súplica es la cura, dice Ibn Qayyim. La súplica es la solución, es el remedio para todas esas dificultades por las que estés pasando. Por eso cuando el corazón suplica a Allah, cuando el siervo suplica a Allah sinceramente ante alguna desgracia, alguna dificultad, Allah lo acaba ayudando. Allah le acaba respondiendo esa súplica y le aleja todo ese mal o toda esa desgracia que le ha ocurrido. Por eso, hermanos y hermanas, tengamos muy presente la gran importancia que tiene la súplica. Por eso dice Ibn Qayyim, es como un enemigo para toda desgracia y toda dificultad. Y siempre que se presente una dificultad, una desgracia, su mayor enemigo, lo que más teme, esa desgracia, por decirlo de una forma, es la súplica. Cuando el siervo suplica, levanta sus manos al cielo, a Allah subhanahu wa ta'ala, y suplica, esa desgracia, dice Ibn Qayyim, o se aleja, es decir, se va, o se resuelve, acabas encontrando una solución a esa dificultad, nos dice, o evita que llegue, es decir, la súplica hace que no te alcance nunca esa desgracia. Y dice Ibn Qayyim, y si tiene que ocurrir, que llegar esa desgracia, la súplica, para quien suplica a Allah, esa desgracia acaba suavizándose, es decir, acaba siendo muy débil para el creyente y la puede sobrellevar de la mejor forma. Por tanto, fijaos qué importante es la súplica y qué útil y beneficiosa es, ya que cualquier situación que tengas con esa dificultad o con esa desgracia, la súplica la acaba solucionando, alejando, previniendo que te alcance, y si te alcanza, le resta fuerzas, le resta ese dolor que te puede causar, sino que la acabas sobrellevando de la mejor forma. Y por eso dice Ibn Qayyim, y la prueba de esto es un hadith que se transmite, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la súplica es el arma del creyente, es el arma del creyente. Y dice después, y es el pilar de esta religión y la luz de los cielos y la tierra. Este hadith es débil, pero la primera parte es el arma del creyente, es decir, la súplica, es correcto el significado, su significado es correcto y válido, ya que hay otros hadithes que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, إنما تنصرون بضعفائكم أي بدعائهم وإخلاصهم. En español, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en otro hadith que ciertamente sois auxiliados o sois ayudados u obtenéis la victoria y el éxito gracias a vuestros débiles, es decir, con sus súplicas y sus buenas intenciones, Por tanto, es totalmente correcto el afirmar que la súplica, el dua, es el arma del creyente, del musulmán, con el que vence cualquier dificultad y cualquier desgracia. Del mismo modo que las autoridades utilizan el arma o las armas para contrarrestar a algún criminal, a algún ladrón, a algún enemigo, a algún agente extraño que pretenda perturbar a la sociedad, etcétera, etcétera. Y ante esas necesidades recurren las autoridades a las armas, porque con eso se contrarresta esas dificultades. El creyente, su arma es la súplica. El creyente, su gran poder que está en sus manos es la súplica, es pedirle a Dios subhanahu wa ta'ala que le ayude en esas dificultades o en esa enfermedad que está atravesando, etcétera, etcétera. Por eso el musulmán, hermanos y hermanas, nunca deja de lado la súplica, el dua, porque es lo más, es algo fácil, es decir, simplemente tienes que suplicar, simplemente tienes que hablarle a Allah, pedirle, llamarle, que te ayude en esa situación por la que estás pasando. Y al mismo tiempo le demuestras a Allah subhanahu wa ta'ala tu monoteísmo, es decir, que te entregas a Él, que tú reconoces que Él es el único que tiene el poder para ayudarte. Más que nada, ninguna persona de esta tierra. Él, Allah subhanahu wa ta'ala, es el gran poderoso, es el poderoso sobre todas las cosas, que nos puede alejar
todas las dificultades y las desgracias por las que estemos pasando. Y por eso dice Ibn al-Qayyim después que la situación de la súplica con las desgracias y las dificultades es de tres niveles, Nos dice, el primer nivel es que la súplica sea más fuerte, más poderosa que las desgracias, por lo que las aleja. Es decir, si el dua es tan fuerte, es tan poderoso ante Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, la persona tiene mucho imán, mucha fe, reúne los requisitos para que el dua sea respondido, las condiciones para que el dua sea respondido. Ibn al-Qayyim hablará en clases posteriores de cuál es el dua que siempre es respondido. Nos lo mencionará en clases posteriores, en las próximas clases. Este dua, cuando reúne los requisitos y las condiciones de la súplica, y la persona que la realiza esta súplica tiene fe, tiene imán, un alto imán, acaba siendo poderoso esta súplica y acaba alejando y venciendo a esas desgracias o esas dificultades. Por eso dice, la primera situación, el primer nivel es que la súplica sea más poderosa que las desgracias. ¿Qué pasa? Las aleja. En cambio, en el segundo nivel nos dice Ibn al-Qayyim que la súplica sea más débil que las desgracias, es decir, que las desgracias y las dificultades sean más fuertes. ¿Qué pasa aquí? Nos dice Ibn al-Qayyim, el siervo le acaba alcanzando esa desgracia, pero puede que la suavice la súplica, aunque sea débil. Es decir, aunque la súplica sea débil, aunque la persona tenga un imán, una fe débil, si suplicaba a Allah subhanahu wa ta'ala que le proteja de las desgracias, de las dificultades, incluso si le alcanzan esas dificultades, Allah les resta poder a esas dificultades o esas desgracias y las puede llevar de mejor forma que aquel que no recurre a Allah subhanahu wa ta'ala, que no levanta sus manos al cielo a Allah para que le ayude en esas dificultades, sino que solamente recurre a las personas, acaba tocando todas las puertas, pero Allah subhanahu wa ta'ala nunca se dirige, nunca le pide nada. Por eso el musulmán, que aunque sea débil de fe, pero que suplica a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le acaba ayudando en esa dificultad. Y el tercer nivel que nos menciona Ibn al-Qayyim es que tanto la súplica como las desgracias estén a la misma altura, es decir, tengan la misma fuerza. Dicen, y en este caso acaban contrarrestándose una a otras. Están como en un tira y afloja una con otra, es decir, la súplica con las desgracias. Y después nos comenta Ibn al-Qayyim, nos menciona unos hadices que nos evidencian qué importante es la súplica. Y nos dice, por ejemplo, que transmite el Hakim en su Mustadrak que Aisha dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: de nada sirven las precauciones ante el decreto de Allah. Es decir, si Allah tiene escrito en la tabla protegida, tiene decretado que va a ocurrir algo, por más que tomes precauciones, por más que te cuides, etcétera, etcétera, si Allah subhanahu wa ta'ala tenía predestinado que te ocurra algo, ocurrirá, ya que todo lo que Él quiere ocurre y nadie puede impedirlo. Por tanto, si Allah tenía escrito en la tabla protegida, en el Lawh al-Mahfuz, que te ocurrirá algo, te ocurrirá, y de nada sirven las precauciones. Y la súplica nos dice, y esta parte, este hadith es débil, pero esta parte de nada sirven las precauciones ante el decreto divino, es auténtico si se le atribuye al sahabi, a un sahabi. Lo dijo Ibn Abbas, esta frase la dijo Ibn Abbas y es auténtica, es correcta, pero debemos entenderla en el sentido correcto. Y es que esta frase o este tema habla de aquello que Allah ha registrado, ha escrito que ocurrirá, de que nada lo puede impedir. Pero eso no quita que nosotros, hermanos y hermanas, nosotros no conocemos lo que Allah ha decretado, nosotros no conocemos lo que Allah ha escrito que va a ocurrir. Por eso nosotros estamos obligados a tomar las precauciones, a tomar todas las medidas necesarias para evitar que nos alcancen desgracias, dificultades, etcétera, etcétera. Por eso el musulmán sí confía en Allah y al mismo tiempo toma las medidas y las causas necesarias para evitar cualquier desgracia, dificultad que le pueden ocurrir. Del mismo modo, el musulmán sabe que Allah le ha registrado, le ha escrito que tendrá un determinado sustento en la vida
Pero eso no quita que se quede dormido en la casa y no vaya a trabajar, sino que se esfuerza y toma las medidas necesarias para ganarse el sustento, para ganarse la vida, para trabajar, ya que el musulmán desconoce qué es lo que Allah le ha escrito en la tabla protegida o qué es lo que Allah le tiene preparado. Pero el hadith, esta frase de Ibn Abbas se refiere a que lo que Allah ha escrito te alcanzará sí o sí. Y al mismo tiempo el siervo tiene la obligación de tomar las medidas necesarias. Después el hadith nos dice: la súplica es útil tanto en aquello que ha ocurrido como en lo que no ha ocurrido. La súplica es útil tanto en lo que ha ocurrido como en lo que no ha ocurrido. Y lo explicaremos en el hadith siguiente, el hadith que viene a continuación, y es un hadith que el Sheikh al-Albani lo declaró hasan, es decir, aceptable, es correcto. Y al final este hadith dice: y ciertamente cuando las desgracias se encuentran con la súplica, permanecen contrarrestándose una a la otra hasta el día del juicio. Es decir, es un tira y afloja. Por tanto, fijaos, hermanos y hermanas, qué importante es suplicar, a diferencia de quien no suplica a Allah. Cuando le alcanza cuando viene la desgracia, ya está, le llega y le alcanza, no tiene nada que aleje esa súplica, esa desgracia. A diferencia del musulmán o la musulmana que sí suplicaba, cuando viene la desgracia, se encuentra con la súplica y es un tira y afloja. Si la súplica es poderosa, acaba alejando por completo a esa desgracia o esa dificultad. A diferencia de quien no suplica a Allah, cuando viene la desgracia o la dificultad, encuentra el terreno libre, encuentra el camino libre, encuentra las puertas abiertas para llegar a tu vida. Pero en cambio, quien suplica a Allah puede alejar esas dificultades y esa desgracia. O, si llegan, las puede suavizar y la puede sobrellevar de la mejor forma. Y luego nos relata Ibn al-Qayyim un hadith de Ibn Umar, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y este hadith el Sheikh al-Albani lo declaró hasan, es decir, correcto y bueno, dice el profeta: la súplica beneficia tanto en aquello que ha ocurrido como en lo que no ha ocurrido. Así pues, os encomiendo la súplica, oh siervos de Allah. Este hadith es correcto, es hasan. Por tanto, fijaos, nos dice que el profeta nos dice que la súplica beneficia tanto en lo que ha ocurrido como en lo que no ha ocurrido. ¿A qué se refiere? En lo que ha ocurrido, ¿cómo beneficia la súplica? Es decir, para que te la aleje a Allah subhanahu wa ta'ala, para que la aleje de tu vida. Ya que has llegado, si tú suplicas, la súplica te aleja de esa desgracia, o si no, te la suaviza, le resta poder, es decir, la llevas de mejor forma. Y beneficia en lo que no ha ocurrido. La súplica también beneficia también en aquellas desgracias que no han ocurrido. ¿Cómo? Es decir, previniendo que te lleguen alguna vez a tu vida. Es decir, las desgracias que no han ocurrido, si tú suplicas a Allah: oh Allah, protégeme de tal desgracia, oh Allah, protégeme, por ejemplo, de negarte, protégeme de la pobreza, protégeme de tal, protégeme de esto, del otro, lo otro. Es decir, con esto estás diciéndole a Allah que no lleguen, no te alcancen estas cosas a tu vida. Por tanto, la súplica beneficia tanto lo que ha ocurrido, es decir, alejándolo, como lo que no ha ocurrido, es decir, previniendo que te alcance algún día en tu vida, previniendo que llegue a tu vida en algún momento de tu vida, valga la redundancia. Por tanto, fijaos, por eso al final el profeta dice: os encomiendo la súplica, oh siervos de Allah. Es decir, suplicar mucho a Allah, porque ese es el arma del creyente, ese es el poder para contrarrestar toda dificultad y toda desgracia. Y finalmente el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en un hadith que no aleja, dice el profeta, no aleja el destino divino excepto la súplica. No aleja el destino divino excepto la súplica. Y no aumenta los años de vida excepto la piedad. Y fijaos, no aleja el decreto divino excepto la súplica. ¿A qué se refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam? Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos decreta algo, Allah también decreta, por ejemplo, si Allah quiere que no te alcance esa desgracia o esa dificultad, también decreta que lo supliques para que así no te alcance esa desgracia o esa dificultad. A eso se refiere que la súplica aleja el decreto divino. Es decir, que ambas cosas Allah las ha decretado. Ha decretado
que tú te salvarás de esa desgracia suplicándole a Allah. Es decir, que si no fuese porque has suplicado, te habría alcanzado esa desgracia. Por eso es que ambas cosas son parte del destino que Allah subhanahu wa ta'ala te ha decretado. Ha decretado cómo te salvarás y a través de qué cosa. Es decir, a través de la súplica, como es este caso que estamos tratando. Por tanto, fijaos, hermanos y hermanas, qué importante es la súplica, el dua, porque Allah subhanahu wa ta'ala con ello te aleja muchas cosas malas y al mismo tiempo te concede todo lo que deseas y todo lo que anhelas. Y después dice que no aumenta los años de vida, es decir, una persona, Allah le pone muchas bendiciones en sus años de vida, que siente que ha vivido muchos años, gracias, excepto la piedad. Es decir, si una persona realiza buenas obras, se aleja de los pecados, etc., Allah le hace sentir como que ha vivido muchos años en esta vida, como que disfruta más de cada momento de su vida, a diferencia de aquel cuya vida ha estado sumergida en pecados, en la lejanía a Allah subhanahu wa ta'ala, en darle la espalda a Allah, etcétera, etcétera. Esta persona siente que su vida pasa rápido y llega a la edad de 60, 70 años y siente como que ha desperdiciado su vida, qué rápido ha pasado todo. Y es porque Allah no le ha puesto bendiciones en sus años de vida, a diferencia de quien es piadoso, a diferencia de quien cumple con lo que Allah le ordena y se aleja de lo que le prohíbe. Esta persona Allah la hace sentir como que ha vivido mucho tiempo en esta vida y disfrutando de cada momento de su vida. Por eso es muy importante este hecho del vir, de las buenas acciones. Y después el hadith, y hasta esta parte el hadith es también correcto, Hasan, y así lo ha declarado el Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pero esta última frase es débil en este hadith, y es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que una persona puede ser privada del sustento por culpa de un pecado que haya cometido. Y el significado es correcto, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que Allah subhanahu wa ta'ala, perdón, nos dice en el Corán: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: quien tema a Allah, Él le dará una salida y le sustentará de donde menos se lo espera. Es decir, que la taqwa, el temor a Allah, el alejarse de los pecados, el no desobedecer a Allah, eso atrae el sustento a tu vida, hace que Allah te dé sustento. Pero caso contrario, por eso es correcto este significado, a diferencia de quien se la pasa pecando y desobedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, aleja los favores, el sustento, el rizq de su vida. Nunca encuentra trabajo, o si encuentra trabajo rápido lo despiden o lo echan de su trabajo, o etcétera, etcétera, o él no aguanta. Todo eso debido a la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, el cometer pecados. Por eso, qué feliz es la vida de aquel que siempre cumple con Allah subhanahu wa ta'ala y no se aleja de su camino, sino que se aferra al camino de Allah subhanahu wa ta'ala siempre hasta el final de su vida. Por eso, hermanos y hermanas, tened presente siempre estos consejos de Ibn al-Qayyim, sobre todo este de hoy, que es la súplica. Qué importante es, hermanos y hermanas, porque solo con la súplica podemos alejar muchas desgracias, muchas dificultades de nuestra vida. Esto es todo y nos vemos en la próxima clase, inshallah, con más cosas de este gran sabio del Imam Ibn al-Qayyim. Hasta entonces, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.